es la fiesta litúrgica, la memoria litúrgica de San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, la conocida como Vulgata. Hoy tengo el gran privilegio de estar celebrando la Santa Misa en la Capilla de los Estigmas, en el monasterio de La Verna, en Italia, el sitio donde San Francisco de Asís recibió la firma por parte de Cristo de que él se había identificado con el crucificado. Esa firma fueron las llagas que el Señor, a través del ángel del Serafín, le puso a San Francisco en el cuerpo. Estoy aquí con unos cuantos seminaristas franciscanos de María y aunque el Evangelio siempre es importante, hoy es necesario, por lo menos para mí, hablar algo de lo que representa, no solamente para los franciscanos o para los franciscanos de María, sino para toda la Iglesia, el encuentro de San Francisco con Cristo en este lugar. La impresión de las llagas había venido precedida por una vida de consagración después de su conversión, una vida de disponibilidad que empieza con aquella pregunta: ¿qué quieres que haga? Pregunta que San Francisco repitió durante mucho tiempo antes de que el Señor le diera la respuesta. El Señor le tuvo durante mucho tiempo esperando esa respuesta para ver si era verdad que iba en serio. Y cuando le dio la respuesta: repara mi casa, mi iglesia, que como ves amenaza ruina. He sabido lo que sucedió cuando San Francisco escuchó hablar al Cristo en la ermita derrumbada de San Damián. Primero pensó que había que reconstruir aquel viejo templo y luego poco a poco se dio cuenta de que era la iglesia espiritual, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, el que necesitaba la reforma. Y él contribuyó a ella, a esa reforma, entregándose por completo al Señor y a la causa del Señor, entregándose al Señor. Su frase favorita era: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Dios era todo para él, todo. Eso no significa que fuera lo único, sino que lo abarcaba todo. Dios presente en los que sufren, presente en los pobres, por ejemplo, presente en aquel leproso al que besó. Dios estaba presente también en las criaturas a las cuales invitaba a alabar a su Creador. Esas criaturas no eran Dios. Esas criaturas, la tierra, por ejemplo, o los pájaros, o el sol, o la luna, el agua, el viento, esas criaturas eran obras del amor de Dios. Y tenían también ellas que alabar a aquel que estaba por encima de ellas, porque había sido su Creador. Dedicó su vida a evangelizar y vivir intensamente la pobreza y también a cuidar de aquellos que estaban necesitados. Esa fue su vida. Pero también junto a esto, el Señor fue haciendo un trabajo en su cuerpo con las enfermedades y en su alma. Las enfermedades que le llevaron a estar prácticamente ciego y a morir prematuramente con 44 años, y los dolores en el alma que le fueron causados por sus propios hijos, los franciscanos, las divisiones internas en la orden, el hecho de que incluso el superior general le quemara la regla que él había escrito como forma de vida de los frailes, la división interna. Total, que cuando San Francisco llega aquí, que era uno de los lugares donde él gustaba de pasar un tiempo de meditación, aunque estaba bastante lejos de Asís, cuando llegó aquí se encontraba en una profunda crisis espiritual y también con un cuerpo muy maltrecho, muy malherido. Es necesario saber esto porque cuando uno está sufriendo no tiene ganas de sufrir más. Cuando uno está pasándolo mal, de la manera que sea, lo que pide a Dios es: Señor, que pase de mí este cáliz, al menos si es tu voluntad. San Francisco, sufriendo en su cuerpo y en su alma, con la sensación de haber fracasado, se encuentra aquí, en la cima de su vida espiritual, se encuentra aquí y le dice a Cristo otra cosa aparentemente incomprensible. Repito, porque era un hombre que estaba sufriendo mucho. Le dice a Cristo: yo quiero
amar como tú y sufrir como tú. En el cómo está toda la espiritualidad franciscana, la imitación de Cristo. Por eso a él se le llama el alter Christus, el otro Cristo. Amarte, amar a Dios, amarte a ti, Jesús, y amar al prójimo, amar como tú. Y lógicamente no puedes amar como Cristo si no estás dispuesto a sufrir como Cristo. Amar como tú y sufrir como tú. Esto lo dice alguien que está sufriendo mucho. Y por eso tiene mucho más mérito y es también más ejemplar. Esta es la lección para cada uno de nosotros, para toda la Iglesia, no solamente para la familia franciscana. Por amor al Señor, por agradecimiento al Señor, para darle al Señor al menos un poco de ese amor que Él ha puesto en nosotros y que tiene derecho a recobrar. Estamos dispuestos a decirle: estoy preparado para sufrir como tú. A mí, por lo menos, me tiemblan las carnes cuando pienso en esto. Y lo que me viene es salir corriendo o decirle al Señor que se haga tu voluntad, pero si es posible, que no me toque. Tenemos que pedirle, como le pidió el Señor a San Francisco, la gracia, la fuerza, porque sin eso, sin su gracia, sin la gracia de Dios, sin la fuerza de Dios, sin el consuelo de Dios, evidentemente no podemos no solamente llevar la cruz, sino ni siquiera pedirla, porque no somos Superman. San Francisco estaba lleno de amor. Desde el dolor le dijo a Cristo: aquí me tienes, amar como tú, sufrir como tú. Inmediatamente vino la aparición del serafín en la forma del ángel crucificado y extendió sobre él sus alas y su cuerpo quedó sellado, firmado por Cristo con las llagas. Las llagas que él ocultó y que poco a poco se fue sabiendo que las tenía en su cuerpo. Él lo ocultó como pudo, pero que sangraban, que le hacían sufrir mucho. Las llagas eran esa firma: tú me has pedido amar como yo, tú me has pedido sufrir como yo, ya has sufrido, ahora quiero que todos sepan que te has identificado conmigo, que eres el alter Christus, sin dejar de ser una criatura humana. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, al menos para llevar nuestra cruz, para no huir. Que nos dé la fuerza, al menos, para cargar, si es posible, en nuestra espalda con la cruz de aquellos que están a nuestro lado. Y digámosle al Señor que nos llene nuestro corazón de amor a Él, de ese amor encendido, de un amor de fuego, que es el que tenía San Francisco y que fue lo que le llevó a hacer todo lo que hizo en su vida, desde su conversión hasta este momento en que se entregó por completo a Cristo y a Cristo crucificado. Que así sea.